Y es para mí un gran honor recibir a mi amigo Pablo Cancino, pastor en la ciudad de Tepic, Nayarit. También es doctorado tiene 2 doctorados y es catedrático en la Universidad de Tepic. Y pues por eso llegó anoche a la 1 de la mañana, porque tiene que estar en la escuela, y después de ahí se vino hasta San Juan del Río, gracias a Dios. Y pues vamos a darle un fuerte aplauso. Restauración Familiar Cristiana. Amén. Me es un privilegio inmenso poder estar con ustedes en esta noche. Siempre los pastores nos levantamos y decimos: reciban un saludo de mi esposa, lo que en el fondo quiere decir: vengo con permiso, ¿sí? Ella sabe que estoy aquí y tengo permiso, y además Ulises, que es el esposo de Nidia, que es como nuestra hija, entonces traigo al yerno que me cuide también. Y es un privilegio entonces enorme poder estar con ustedes para celebrar juntamente 38 años de lo que Dios ha estado haciendo con cada uno de ustedes. Y me gustaría que me acompañen a orar. Siempre oramos, y oramos no tanto porque Dios no nos escuche, sino porque el que está enfrente está temblando de terror y dice: Señor, haz algo en mí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el honor, el privilegio de poder escuchar tu palabra, de poder saber las cosas que tú haces y quieres hacer en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos enfocados siempre en tu voluntad. Que las cosas que tú quieres hacer, Señor, se cumplan en cada uno de nosotros. Cada año tiene sus retos, cada año tiene sus situaciones. Queremos estar a la altura de lo que tú quieres hacer en 2024 y los siguientes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra Apocalipsis? Todos, eso es. Si usted ha leído su Biblia, entonces el último libro de la Biblia es Apocalipsis. Pero ¿cuántos de ustedes han escuchado que la gente dice: esta es una novela apocalíptica, esta es una película apocalíptica, son tiempos apocalípticos? ¿Han escuchado eso? ¿Y cuántos de ustedes, cuando escuchan la palabra apocalipsis o algo apocalíptico, piensan tiempos complicados, donde no hay agua, donde la gente tiene que andar con un garrote en la calle, donde tienen que estarse defendiendo? ¿Alguien ha escuchado algo como eso? Bueno, dile al que está a tu lado: estás de suerte. Hoy Dios quiere cambiar tu manera de pensar, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 1, y ya tenemos por ahí los versículos, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra revelación en el griego es la palabra apocalipsis. Nosotros, ya puesta en nuestro idioma, decimos apocalipsis. Pero para poder explicar el sentido de la palabra, pedí que esto es de Querétaro, así que esta ya está acostumbrada al frío. Esto que tengo aquí ustedes le llamarían una sábana, pero si nosotros lo tratáramos de decir en griego, esto sería columeo. Pero esto lo hace uno cuando están los niños chiquitos, ¿verdad? De onta bebé, y entonces dices. Y yo sé que los que lo están escuchando esto grabado nada más no lo creerían, pero yo sigo aquí. Bueno, aquí estoy, ¿verdad? Nadie se asuste, sigo aquí. Porque cuando uno está chiquillo, piensa que poniéndote la sábana encima todo desaparece, ¿verdad? Y entonces esto que yo acabo de hacer se llama columeo. Es quedar oculto abajo de la sábana. Pero hay un prefijo en griego que es apo, y apo significa agarrar algo y lanzarlo, ponerlo fuera, lejos de mí. Entonces, apocalipto lo que quiere decir es quitar algo que estaba escondido, quitar lo que cubría y lanzarlo lejos, de tal forma que ahora ustedes puedan ver lo que estaba debajo. Voy a aventar esto porque
Uno entre más años predicando ya te ha pasado cuantas cosas, y si tú pisas una bolsa como estas mientras predicas, se pone interesante el video en YouTube después, ¿eh? Ok. Y entonces, la palabra revelar, que así lo traduce en la Biblia, en el español, en realidad lo que yo hice no fue eso, porque en español tenemos dos palabras. La primera palabra es develar. ¿Puedes decir conmigo develar? Hay un edificio nuevo, ponen una plaquita con el nombre de la persona que va, quitan la cortinita y eso se llamó develar. Pero revelar tiene un sentido más profundo, porque revelar significa mostrar algo, pero de tal manera que se entienda, que la persona que lo está escuchando comprenda la profundidad de lo que se dice. Hay cosas que son develadas, salen a la luz, todo el mundo las ve, pero nadie las entiende. Necesitan ser reveladas. La develación es externa, la revelación es interior. ¿Lo dice conmigo? La develación es externa y la revelación es interior. Nosotros no necesitamos la palabra develada. Digo, qué bueno que esté allí, qué bueno que alguien tenga la Biblia en su casa, que la abra y que la lea, pero lo que necesitamos es la palabra revelada, que el Espíritu Santo venga y nos lo muestre. Esa palabra, Apocalipsis, significa revelación, Dios queriendo mostrar las cosas profundas. Ahora, ¿por qué es importante decir esto? Rápidamente algunos versículos. Lucas 2:32, los vamos pasando rápido, los muchachos ya los tienen por allá listos. Lucas 2:32, Jesús es revelación para los gentiles. Diga conmigo, Jesús es el Apocalipsis. Sí, es la revelación. Y eso no significa ni balazos, ni hambre, ni una sociedad distópica. Significa que lo que está oculto sale a la luz. Primera de Corintios 14:6. ¿De qué sirve que yo hable en lenguas si no hablaré revelación? El asunto entonces de las cosas espirituales es que muchas veces, tristemente, en la iglesia se develan las cosas, pero no se revelan. Y solamente llega a nivel de entendimiento humano. Memorizamos pasajes de la palabra, pero no los entendemos. ¿Cómo lo sabemos? Porque no hay transformación. La revelación trae transformación. Romanos 8:19 nos va a decir algo, y este versículo quiero que se lo deje guardado por allí, no se le olvide al final de lo que quiero compartir. Romanos 8:19 nos va a decir que el anhelo ardiente, el anhelo ferviente, el deseo profundo de la creación es el aguardar el apocalipsis de los hijos de Dios. Dígale al que está a su lado, la naturaleza, la creación está esperando que tú entres en Apocalipsis. La gente tiene miedo del Apocalipsis y Dios tiene un anhelo de que tú hagas Apocalipsis. Cuando nosotros pensamos lo que significa descubrir algo, Proverbios 25, verso 2, debemos de entender que es un acto de poder. Esto es, cuando tú revelas algo o cuando tú lo ocultas, tú estás manifestando poder. El mundo diría, conocimiento es poder. El que tiene el conocimiento decide si lo saca en el momento estratégico o si lo oculta, o si casualmente dice que tiene otros datos. Digo, eso es en otros lugares, ¿verdad? Pero entonces, cuando nosotros pensamos en descubrir, es gloria de Dios encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. O dicho de otra manera, se necesita tener autoridad para poder escudriñar las cosas. Ojo con esto, se necesita, ¿qué dije? Autoridad. Y la autoridad no es un asunto de yo soy hijo del rey. No, la autoridad es un asunto de congruencia con la palabra. No es algo que se dice, es algo que se vive. Porque tú puedes decir que eres hijo del rey, pero los demonios no te obedecen. Ojo, autoridad es lo que tú vives en el mundo espiritual. Y entonces, cuando tú tienes autoridad, tú puedes entrar y conocer y saber las cosas
que otros que no están en ese nivel no pueden. Ok, dicho de otra manera, en lo natural, ¿quién puede hacer una auditoría? Un auditor que tiene la autoridad, y él llega y dice, muéstreme todo, y dices, no, es que eso no lo tengo. ¿Cómo que no lo tengo? Ahorita va y lo busca y lo traes, y si no, aquí le pongo un señalamiento. Y tú no puedes decir que no, porque él tiene la autoridad. ¿Cuánto del pueblo de Dios estamos perdiendo nuestro lugar y el entendimiento de las cosas simplemente porque no tenemos autoridad? Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, las que han salido a la luz, las que se han manifestado, ¿estas para quiénes son? Para nosotros, dígale, son para mí, son para mis hijos, son para mis generaciones, son para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Escúcheme por favor, revelación es fundamental para poder cumplir con el propósito de Dios. No es un asunto de buena voluntad. Si tú no tienes revelación, tú te atoras en el mundo natural. La revelación desata las promesas de Dios. ¿Lo dice conmigo? La revelación desata las promesas de Dios. Y entonces por eso el pueblo de Dios necesita urgentemente entrar en una etapa de revelación. A ver si alguien entendió lo que Dios quiere para 2024. Amén. Dios quiere que hagas la danza de los velos. ¿Sí? Si lo entendiste eróticamente, bueno, esa es otra cosa. Pero Dios quiere que entres en tu tiempo personal de apocalipsis. ¿Saben ustedes que cubrir o descubrir es un acto que muestra la intención del corazón, la condición del corazón de una persona? O sea, tú puedes leer la actitud de una persona sabiendo qué oculta y qué revela. Ok. Tú puedes saber la condición de una persona, su actitud, sabiendo simplemente qué oculta y qué revela. O lo que te estoy diciendo es que las verdades a medias son mentiras a medias. La honestidad a medias es falsedad a medias. Cuando tú revelas lo que debe ser revelado, estás mostrando honestidad, transparencia. Y hay cosas que deben ser ocultadas. Dile al que está a tu lado, no seas ministro si eres un bocón. Porque hay cosas que te las tienes que callar y no te toca a ti revelarlas, aunque las sabes. Entonces, no decir las cosas cuando debes de decirlas muestra tu incongruencia. Hablar las cosas cuando debes de callarlas muestra tu incongruencia. No es tan simple como que calladito te ves más bonito. Calladito cuando tenías que hablar, ¿sí? Te ves cobarde. Y hablar cuando tenías que callar, te ves indiscreto, te ves chismoso, murmurador. Quitar el velo es develar entonces. ¿Qué es develar? Develar es que quede a la vista. Y hay cosas que tendríamos que develarlas para que el que tenga ojos para ver, vea, y el que tenga oídos para escuchar, escuche. Dios le gusta la criptografía. Dios le gusta esconder las cosas a la vista de todos. ¿Sabían ustedes eso? Y Dios esconde al Rey del universo en un pesebre, porque nadie pensaría que está allí. Solo el que tiene la capacidad de entender la revelación en lo develado. Pero para eso se necesita tener los ojos abiertos. La develación es únicamente una manifestación circunstancial, temporal, pero eso no te vuelve accesible al misterio. El único que puede revelar los misterios es el Espíritu Santo. Y entonces, si tú quieres saber los misterios, y la palabra misterio no es mala, la palabra místico no es malo. Místico significa un misterio que está oculto y que no cualquiera lo entiende, solo el que está preparado para entender. Y la vida son misterios. ¿Misterios como qué? Misterios como la sexualidad, que hay una edad específica para que lo entiendas. Misterios como la autoridad, que hay una edad para que la ejerzas. Misterios como
la confianza que los vas entendiendo a lo largo de la vida en medida que tienes relaciones. Pero eso no se vende en las esquinas, se vende en la intimidad con Dios, que también es un misterio. Vivimos en un tiempo en donde la gente no quiere misterios, quiere exhibirlo todo. Y la pornografía es eso. Es la exhibición de lo que debería de permanecer oculto, para que solamente tengan acceso a ella aquellos que por la relación deben de hacerlo. Y esto es una sola persona en el mundo tiene ese derecho y es tu pareja. ¿Me estoy explicando? Ahora, debemos de entender que todas las personas tienen derecho a la develación, pero solo los que están listos pueden acceder a la revelación. Todas las personas tienen derecho a la develación. ¿Sabían ustedes que la Biblia es el libro más publicado, más vendido, más distribuido a lo largo de la historia de toda la humanidad? Y que aún en países donde decimos que la Biblia está prohibida, los cristianos de alguna manera nos las ingeniamos para que haya Biblias cercanas a las personas y que puedan tener la oportunidad de la palabra develada. Hay un pasaje rápidamente en Hechos capítulo 8. Hay un hombre etíope que va caminando, lo llevan en su carro, él es un dignatario de estado, y va un hombre. Allí dice desde el verso 26, un ángel del Señor le habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, imagínense ustedes, era el secretario de finanzas de un reino, y había venido a Jerusalén para adorar. Cosa curiosa. Un etíope, un gentil, que viaja hasta Jerusalén a adorar a Dios. ¿Cómo sabemos que este hombre tiene un corazón para Dios? Porque volvía sentado en su carro y estaba leyendo al profeta Isaías. Y el rollo del profeta no estaba escrito en una lengua de etíopes, estaba escrito en hebreo. ¿Cómo sabes que alguien tiene deseo de saber lo que Dios dice? Porque se pone a aprender su palabra. Él había tenido que aprender a hablar hebreo y habría tenido que aprender a leer hebreo para leer los rollos que estaban en hebreo. Nadie va a tener revelación si primero no le dedica el tiempo a la develación. ¿Cuántos de ustedes quieren tener revelación? ¿Y cuántos de ustedes estudian la palabra? No va a llegar de a gratis. Necesitas entenderlo, necesitas meterte, escudriñarlo, dedicarle el tiempo, para que entonces leyéndola pueda el Señor hablarte en aquellas palabras. Y el Espíritu le dice a Felipe: Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y en el verso 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dice: pero ¿entiendes lo que lees? O sea, esto que está allí develado, ¿lo entiendes? ¿Tienes la revelación? Y él le dice: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. La revelación es el cumplimiento de la cita divina que Dios tiene para ti. ¿Quieres revelación? ¿Estás listo para la cita divina? Porque puede ser que el que iba caminando junto a ti en el carro ya estuvo caminando, ¿sí?, 400 kilómetros, ¿sí?, y todavía no estás listo para que veas que ahí está la persona. La revelación está lista cuando tú estás en el momento. Me voy hasta el 34. Respondiéndole el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me discúlpenme. Verso 31, y le dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara. ¿Sí? Y el pasaje de la Escritura 32 que leía era este: como oveja fue a la muerte, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquera, así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justicia, no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Sí? Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe, ahora sí 34, te ruego que me digas de quién se está diciendo. ¿Sí? ¿Del profeta esto? ¿Sí?
de sí mismo o de algún otro. Y entonces, fíjense ustedes, hasta entonces, verso 35, Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció, le reveló el evangelio de Jesús. ¿Qué tan importante es la revelación? El pasaje termina diciendo él, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando la revelación viene, hay una transformación que se da. Porque no queda, la develación queda a nivel cerebral, es información. La revelación llega y se asienta en tu espíritu. Cuando yo me convertí, fumaba como chacuaco. Ya no compraba cigarros, compraba pipa para que me saliera más barato, compraba el tabaco por kilos, me fumaba unas 30 y tantas pipas al día, imagínense ustedes la cantidad, ¿sí?, de nicotina que tenía. Y era algo que no podía ya controlar, porque toda adicción es así, es incontrolable. Y estaba yo fumando mientras leía la Biblia y me encuentro que Pablo en Corintios nos va a decir que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando yo estaba leyendo eso, sentí como si mi cuerpo fuera transparente, como de cristal, si tú quieres, ¿sí?, translúcido, y podía ver el Espíritu Santo como si fuera una paloma adentro, pero como de caricatura, con los ojos todos llorosos, rojos, porque yo le estaba dando el toque a la pipa, y entraba el humo y la paloma estaba... Y en ese momento yo sentí lo que podría sentir cualquiera que estás en un cuarto con humo, que quería salir. Y empecé a llorar y le dije, por favor no te vayas. Agarré todo el tabaco, la pipa, lo eché en un bote de basura y jamás volví a fumar. ¿Quién hace eso? La revelación. ¿Puedes decir conmigo? La revelación. Si hay un área en donde tú no has podido cambiar, seguramente estás a nivel de develación. Lo tienes acá, pero no ha llegado a tu espíritu, ¿sí? Nosotros necesitamos entonces darnos cuenta que la revelación te va a transformar. Tienes que buscar la revelación. Y eso no te lo va a dar el pastor, no te lo va a dar la lectura en sí. Es la letra incluso te mata, pero el espíritu te vivifica. Cuando nosotros entendemos entonces esto, entendemos que los velos que Dios pone tienen un sentido de protección para ti, pero los velos que el mundo pone tienen un sentido de perversión. Los velos de Dios son divinos, son santos, te cuidan, te protegen, te purifican. Los velos del mundo son impíos, pervierten. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros pensamos en Génesis capítulo 3, tenemos a Adán que acaba de pecar, ¿sí? Siempre hago esta broma. A Dios le llevó 7 días construir todo lo creado y al hombre le llevó 7 versículos echarlo a perder. Si ustedes lo revisan se van a dar cuenta que de Génesis 3 del 1 al 7 tienes al hombre metiendo la pata y peca el ser humano. Y entonces Génesis capítulo 3, vemos que cuando viene Dios y trata con Adán, le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué había hecho Adán? Se había escondido, diga conmigo, esconder. Y se había puesto hojitas. Hojitas, ¿cómo se puso las hojitas? Porque nosotros pensamos siempre que la hojita es, y eso es algo que viene de la cultura católica romana, para cubrir los genitales de las pinturas que hizo Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ¿sí? Ahí estaba desnudos, porque la Biblia dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, pero toda la gente de la estructura de la Iglesia Católica sí se avergonzaban y entonces les mandaron poner hojitas para que se cubrieran. Pero yo siempre pienso, ¿han visto la gente camuflajeada del ejército cuando van a atacar algún lugar y no quieren ser vistos, quieren pasar desapercibidos y entonces se mimetizan y se ponen un montón de ramas y tú los ves como si fueran un arbusto? ¿Sí? Así estaba Adán, porque el asunto es que tú te ocultas para mimetizarte, tú te ocultas para esconderte, tú te ocultas para pasar desapercibido. ¿Para qué son los velos del mundo? Para pasar desapercibido. ¿Alguna vez alguno de ustedes, sí,
¿Ha mentido? Pero cuando mientes, ¿quieres pasar desapercibido? Cuando se te rompe algo, se cayó. Estaba cansada de la vida esta botella y se suicidó, se aventó entonces se cayó. ¿Por qué? Porque si dices yo lo hice, entonces la responsabilidad de resolverlo es tuya. Y uno pasa desapercibido, se cae y entonces uno se va lentamente, calladito, para que entonces el próximo que llegue, ese sea el culpable. Escuche por favor, sí, pasar desapercibido. Diga conmigo, pasar desapercibido. Adán se cubrió por dos cosas, por condenación y por vergüenza. ¿Qué es condenación? Una persona es condenada cuando hay un juicio y como veredicto, como resultado del juicio, la persona termina descalificada en sus acciones. Y el cristianismo se ha pasado 2000 años hablando de condenación, sin darnos cuenta de la segunda cosa. La segunda cosa se llama vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es la invalidación de nuestra identidad. No es lo mismo decir lo que yo hice fue equivocado a decir lo que yo soy no tiene valor. Lo voy a volver a decir. La iglesia está más enfocada en lo que se hace que en lo que se es. Y estamos preocupados porque se hagan las cosas correctas en lugar de ser las personas correctas. Eso se llama vergüenza. La vergüenza se oculta con un velo. Las cosas que nos avergüenzan tratamos, es más, hasta en política se habla de poner velos, cortinas de humo, decimos, distracciones para que la gente no voltee y no vea. El gobierno no quiere que se sepa algo y entonces en esos días van a sacar un evento como distractor y la televisión y las noticias, todo va a estar enfocado en aquello que quieres usar para distraer. Satanás ha logrado mantener al cuerpo de Cristo en una condición de miseria, manteniéndolo con su vergüenza. Estamos tan preocupados por hacer lo correcto que no nos damos cuenta que seguimos ocultándonos. ¿Cuándo fue la última vez, pastor, que alguien libremente, sin que hubiera cielo, tierra, ¿sí?, rayos y centellas a su alrededor, vino a decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, aunque nadie lo sepa? Porque cuando menos conmigo, la gente que llega a declarar que cayó en adulterios porque ya lo sabe la vecina y porque ya todo el mundo, y entonces sí, le hablan al pastor para pagar infiernitos. Pero que alguien diga libremente, me equivoqué. Que alguien libremente diga, no lo sé. Que alguien libremente diga, no estoy capacitado. Eso no lo hacemos. Vivimos en una mentira, siempre cubiertos de un velo que muestra lo que no somos y oculta lo que en verdad somos, ¿sí? La inseguridad oculta ante la posibilidad de ser dañado, claro, porque pensamos que el hecho de ser señalados nos va a causar dolor. ¿Saben ustedes que el dolor es una reacción natural, orgánica, física de que tu vida está en riesgo? Puedes decirle al que está a tu lado, gracias por el dolor. Porque eso te avisa que algo no está bien. Pero cuando sana, el dolor se va. No necesitas analgésicos. Dile al que está a tu lado, no necesitas analgésicos. Necesitas sanar. Y vivimos en una etapa de la humanidad donde nos tomamos gramos y gramos de algún analgésico y anestesiamos nuestros sentidos, anestesiamos lo que estamos viviendo y la gente se muere como moscas por un infarto simplemente porque nunca puso atención en el dolor que estaba sintiendo. Nos ponemos velos, por ejemplo, la envidia, y no podemos decir que tenemos envidia porque la gente nos vería mal. Y entonces lo disfrazamos con deseo de éxito, lo disfrazamos con deseo de superación,
pero en el fondo las intenciones son perversas. Cuando Dios pone un velo, Dios lo hace para proteger. Por ejemplo, al terminar el libro de Génesis, Dios cubre la entrada del huerto por protección. Porque si el ser humano se quedara en esta condición, eternamente moriría. Y Dios pone un velo. Velo significa separación. Y pone unos ángeles con una espada diciendo: no pases hasta que sanes tu condición. Dios le pide al profeta Daniel, Dios le pide al profeta Juan que cubran, que oculten las revelaciones que Dios les ha dado a cada uno de ellos. Porque una revelación fuera de tiempo te mata. Lo vuelvo a decir, una revelación fuera de tiempo te mata. Y tú necesitas madurar, sanar lo interior para que la revelación no te consuma, no te destruya. Dios pone entonces el velo en diferentes partes de la Biblia. Lo vamos a ver rápidamente porque se me va el tiempo. Éxodo 26:31, Éxodo 26:33, Levítico 21:23, cuando Dios está poniendo el velo en el tabernáculo. Y hay un velo grueso, como si fuera una alfombra con querubines, que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y tengo que hacer esta mención porque Cristo, cuando muere, ¿qué sucedió? Rasga el velo para que entonces podamos entrar. Rasgar el velo es un acto apocalíptico, mostrar para que todos podamos entrar. Y eso significa que una de las promesas más grandes del mundo espiritual es que tú y yo podemos vivir en un apocalipsis constante del mundo espiritual, porque ya no está prohibido para nosotros. Es más, ¿qué decíamos hace rato de Romanos 8? Que la creación anhela ardientemente la manifestación, el apocalipsis de los hijos de Dios. Tú no estás llamado a quedarte en el lugar santo. Digo, qué bueno que llegues ahí. Tú estás llamado a vivir en el apocalipsis del lugar santísimo. Ese es el lugar al que fuimos llamados. ¿Lo puedes decir al que está a tu lado? Tu llamado, dile, tu llamado es el lugar santísimo. No te conformes con menos. El acto de descubrir puede tener intenciones perversas. Porque cuando descubrimos algo que no debería ser descubierto, alentamos la morbosidad. Los pecados de las personas que son expuestos alientan la morbosidad y la murmuración en las congregaciones. Tenemos que tener cuidado. Hay gente que debe de saberlo, por supuesto. El liderazgo debe estar enterado de lo que está sucediendo. Pero es como hablar de cosas de adultos con los niños presentes. Les robas su infancia. En Levítico 18, del 6 al 19, nos habla de las leyes sobre la desnudez, que no debemos de descubrir la desnudez. Hay un tiempo para descubrir, hay un tiempo para revelar las cosas. Y en Cantares 2, 7, que esa referencia la van a tener también en Cantares 3, 5, Cantares 8, 4, va a decir: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo. ¿Pueden leer conmigo la siguiente frase? Que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Que no despiertes antes significa respeta la inocencia del otro. Respeta la inocencia del otro. Pero hay tiempos en donde el otro ya tendría que saberlo. No lo hagas desvelar, no se lo retardes. Tenemos que ser muy sabios en los tiempos de la revelación. Porque si la revelación llega antes, decíamos, te expone, te exhibe, contamina tu manera de ver las cosas. Pero si te tardas demasiado, entonces te vuelves un inocentón incapaz de entender las cosas de Dios. Revelación trae maduración. Revelación trae maduración. Y la revelación te va a permitir ejercer los regalos de Dios. La revelación, cuando viene de Dios, es un acto de entrega, de confianza, de intimidad, de cercanía.
Revelarse es descubrirse. Y cuando dice entonces en Génesis capítulo 4, verso 1, que Adán conoció a su mujer, esto no lo busquen en las leyes, ¿sí? Porque ya estoy yéndome por lo que el anotador me está diciendo. Génesis capítulo 4, verso 1 dice que Adán conoció a su mujer. La palabra es ginosco. Ginosco es un conocimiento profundo. ¿Qué tan profundo? Eva quedó embarazada. Eso es conocimiento. Conocer a alguien significa poner la semilla. Ginosco no solamente es algo a nivel cerebral, es algo a nivel tan profundo que transforma la vida y lo convierte en algo más. El fruto del Espíritu es un acto de revelación donde tú quedas embarazado, embarazada de la presencia de Dios para que se transforme tu vida en la nueva criatura. Y para eso se necesita quitar los velos, desnudarse. Me voy a ir a lo que sigue es medular. Y por los tiempos, me disculpo porque esto normalmente nos llevaría un poco más. Pero hay dos pasajes que son fundamentales. Éxodo capítulo 34 en el verso 29. Éxodo capítulo 34 en el verso 29, y voy a ir con los siguientes. Dice, el asunto del velo, ¿sí? ¿Cómo es que surge el velo en Moisés? ¿Ustedes han leído eso? Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas de testimonio en sus manos, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Puedes decir conmigo? ¿No sabía lo que Dios estaba haciendo con él? A ver, ¿qué cosa? ¿Cuántos de ustedes saben lo que Dios está haciendo contigo? Nadie, nadie. Tú estás viendo y tú te sientes igual, pero todo el mundo dice, ¿qué te pasó? Ya no eres el mismo, algo te sucedió. Moisés no sabía. Y cuando tú no sabes algo, la ignorancia te protege de ti mismo. Y conmigo, la ignorancia es un regalo para que no seas estorbo a Dios. Sí. Cuando tú eres ignorante, no tienes entonces conciencia de lo que Dios quiere hacer y Dios quiere exhibir lo que está haciendo contigo. Pero como vienes de una cultura en donde acostumbramos a escondernos, entonces Dios no nos avisa lo que está haciendo contigo. Te deja caminar desnudo unos días. Y como tú no sabes, pues tú bien tranquilo, pues, se sentía más fresco, dice uno, pero nada más allá. Y entonces Aarón y los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y que dijeron, el hombre de Dios, por fin vamos a tener la revelación. ¡Qué bueno! Moisés, enséñanos cómo nosotros debemos de tener intimidad con Dios para que brille nuestro rostro. ¿Eso dijeron? No. ¿Qué dice? Tuvieron miedo. El miedo es la emoción primaria de la vida. El miedo es la emoción primaria de la vida. Yo pensaba que solamente esto correspondía a los seres cognitivos superiores hasta que vi, y lo pueden encontrar ustedes en YouTube, un video donde un leucocito, un glóbulo blanco, está persiguiendo una bacteria. Y va huyendo la bacteria. Y eso es tremendo porque significa que el miedo es tan profundamente ligado a la vida que aún los seres microscópicos unicelulares lo perciben. ¿Vas conmigo? Esa es la huella del pecado. Porque el ser humano fue hecho para vivir sin miedo, sino con reverencia, que es diferente. Aunque en el español se traduce igual, pero el sentido en el hebreo es distinto. La reverencia no es miedo. Y entonces ellos tuvieron miedo. ¿Qué pasa cuando una persona tiene miedo de alguien? Toma distancia, se aleja.
lo ve diferente, lo señala, lo ve raro. Todo lo que sea diferente es causa de posible amenaza y hay que cuidarse. Ustedes, los normotípicos, yo soy autista y los autistas causamos miedo porque no tienes otra cosa que hacer que estar observando y sacas 10 en la escuela y los demás chiquillos te pegan porque sacaste 10. Y entonces te vuelves un bicho raro. ¿A poco no es cierto? No te ríes de los chistes y eso te hace raro, hasta que tienes que estudiar qué significa el humor de la gente para poderte reír. Les llaman Asperger, preferimos llamarlos personas del trastorno de espectro autista. Y la gente entonces que tiene esta incapacidad por ser raros, de repente ya no estás en el núcleo familiar. Te preguntan algo, tienes 4 o 5 años y das la respuesta al chiquillo de 10 o de 20 o de 30. Y entonces la gente dice, este no es de aquí. Yo no sé qué sintió Moisés, o quizás sí, porque dice que cuando Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló, ¿sí? Después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho. Ojo, y él todavía sigue ahí hablando y sigue hablando, pero en el verso 33 viene una clave. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, ¿qué hizo? Sintió el rechazo, sintió el señalamiento, sintió la separación. ¿Cuántos de ustedes han sentido rechazo? ¿De veras? Todos. El asunto es cómo lidiamos con el rechazo los hijos de Dios. Las iglesias tenemos una urgencia en sentirnos aceptadas, que somos capaces de prostituir el mensaje. Somos capaces de contaminar el ambiente de adoración con tal de sentirnos aceptados. Pensamos que vamos a ganar una generación si esa generación nos acepta, y para que nos puedan aceptar nos ponemos un velo. ¿Cuántos de ustedes saben que esa es la peor decisión? Y lo vamos a ver en los versículos siguientes. Moisés se pone un velo. Y cuando venía Moisés delante de Dios para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo le decía a los hijos de Israel lo que les eran mandados. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel le seguía resplandeciendo, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Ok, ¿cómo se llama esa actitud? Piénsenlo, ¿cómo se llamará? Bueno, preguntémosle al apóstol Pablo, él quizás sí pueda decirnos. En 2 Corintios capítulo 3, verso 12, el apóstol Pablo dice: así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés. ¿Y no como quién? Ah, caray, esa faceta de don Moisés no me la conocía. Porque lo contrario de franqueza, transparencia, veracidad es hipocresía, falsedad. El apóstol Pablo está diciendo: Moisés era un hipócrita, Moisés era un falso. ¡Qué tremendo! Es lo que es. A ver, léanlo, ¿sí? Dice, y no como Moisés, ¿sí? El verso anterior, me pones el 12 por favor, para que no se crea que estoy torciendo la escritura. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y noten la frase siguiente: y no como Moisés. O sea, Moisés no era franco, Moisés no era transparente, Moisés no era honesto. Pregunta: ¿para qué era el brillo del rostro de Moisés? Para salvar a una nación. ¿Para qué era el brillo? ¿Y qué hizo Moisés? Lo cambió por un plato de lentejas.
Estaba tan anhelante Moisés de ser aceptado por los hebreos. Había crecido con los egipcios, había sido alguien que había huido al desierto por matar a un egipcio. Se había quedado sin mamá y su mamá era hebrea. Y él estaba tan deseoso de ser, aceptado por Israel, por ser aceptado por su pueblo, que prefiere poner un velo. Dice, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el verso 14 es tremendo, es destructivo. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Puedo decir conmigo? El entendimiento se embotó. Uno de los sinónimos de estupidez en el diccionario es embotamiento. ¿Qué hizo Moisés? Hizo que el pueblo de Israel se volviera un montón de imbéciles. Porque el conocimiento del Señor es la sabiduría. Pero el velo impidió que ellos entendieran y conocieran el propósito eterno de Dios. Y no solamente esto, dice, porque hasta el día de hoy, lea conmigo, hasta el día de hoy. ¿Hasta cuándo? Y eso se escribió hace 2000 años, sí, pero todavía sigue aplicándose hasta el día de hoy, porque cuando leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto. El velo se quedó 4500 años en ellos. Me preguntas, ¿qué quiere Dios para el 2024? ¿Qué quiere Dios para este momento, ahorita ya? Que te quites el velo. Porque el problema del velo no es que te protege a ti, el problema del velo puesto sobre tu vida es que le estás robando la oportunidad de salvación a una generación que viendo tu rostro brillar tendrían esperanza de tener un encuentro con un Dios vivo. El brillo de tu rostro no es una insignia personal, un nivel de espiritualidad alcanzado para ti. No es un diploma de que eres una persona espiritual. El brillo de tu rostro es el fuego de la zarza para que el otro salga de su vida y suba a un monte y busque de Dios. Porque las zarzas siempre han ardido para levantar a aquellos que van a rescatar a una nación. No apagamos la zarza, pero le ponemos el velo y ya no brilla en la oscuridad, ya no llama la atención. La gente se siente tan cómoda con un cristiano que pueda ser sociable. La gente se siente tan cómoda con un profeta que no diga cosas incómodas, como Acab le decía, tráeme un profeta que me diga cosas buenas. ¿Sí? Micaías siempre me anda diciendo cosas malas. Ya no queremos escuchar la verdad que duele y tenemos el conocimiento embotado. Pero dice el verso 14 en la parte final, el cual por Cristo es quitado. Puedes decir conmigo, Señor, desnúdame, quítame los velos, quítame lo que me cubre. Verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y ese velo no solamente contaminó al pueblo de Israel, ese velo contaminó aún a la iglesia de Cristo. El velo sigue allí. Verso 16. Pero cuando se conviertan, eso es terrible. Cuando se conviertan y dice, Señor, ¿qué no estaba convertido? Y él dice, quiero saber si está convertido. Fíjate si está desnudo o trae velo. Conversión no es un asunto de una oración. Conversión es asunto de la transformación que viene por la revelación. ¿Por qué? Porque convertirte no es convertirte en cristiano. Porque el cristianismo dejó de ser lo que se supone que debería de ser. Y tenemos las iglesias llenas de gente
que dice que es ser cristiano, pero no se ha convertido porque sigue siendo un pillo, sigue siendo un baquetón, sigue siendo un mentiroso, sigue siendo cualquier cosa que no se parece a Cristo. Pero cuando se conviertan, cuando nos convirtamos, el velo de Dios será quitado. Vendrá el Apocalipsis. ¿Sí? Diga conmigo, el velo se quitará. ¿Cómo se dice eso? Apocalipsis. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y vienen dos versículos muy esperanzadores. Dice el 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? El verso 18 me fascina. Por tanto, nosotros todos, ¿quiénes? Todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y este versículo es la base de la adoración. Tú te conviertes en aquello que tú adoras. Adoras un becerro de oro, terminas como un buey. Pues sí, ¿no? Porque el buey nada más es un becerro que creció. Y hay gente que crece y crece. ¿Sí? Pero cuando tú te ves con el Señor cara a cara, como a cara descubierta, dice en el hebreo es epanim, rostro con rostro, donde tu frente está tocando con la frente de Él, tu nariz está tocando con la nariz de Él y te estás viendo. ¿Sabes cuándo sucede eso? Cuando te besas. Eso es epanim. Se han besado con alguien, ¿verdad? Sí, no necesito explicar que epanim significa cara con cara, que los rostros se tocan. Y cuando dice el Señor, ¿sí? Cuando tú te estás mirando a cara descubierta en el otro, cuando epanim, cuando te estás besando en esa intimidad, eres transformado en el objeto amado. Y los enamorados empezamos a hablar como habla tu pareja. Dejas tu cultura atrás para hacer una nueva cultura. Uno sabe que el chiquillo se enamoró porque descubre la pasta de dientes. ¿A poco no es cierto? Hasta se bañan y tú dices, ¿qué le pasó? Se enamoró. Tuvo un encuentro cara a cara, rostro a rostro, y de repente se desnuda de sí mismo y se convierte en una nueva criatura. Esta noche yo quiero animarles. Dios tiene para nosotros algo increíble. Y tú dices, Señor, qué cosa nueva. Y Dios dice, no voy a hacer cosa nueva, ya la hice. Lo único que quiero es desnudarte para que se vea. Porque la cosa importante de Apocalipto es que ya estaba allí. Lo único que había que hacer era revelarlo, quitar el velo. Yo quisiera que pudiéramos cerrar nuestros ojos un momento y que le puedas preguntar al Señor, ¿cuáles son los velos? ¿Cuáles son los velos que no te han permitido manifestar la gloria de Dios? No sé cuáles son tus temores. No sé si será condenación o será vergüenza. Pero podríamos regalarle al Señor esos velos y desnudarnos. Tú sabes que no tienes un velo cuando ya no estás buscando quedar bien con nadie. Tú sabes que no tienes un velo cuando no te interesa si eres o no eres aceptado. Tú sabes que no tienes un velo cuando puedes decir lo que es verdad sin estar temiendo las consecuencias de cómo van a pensar los otros. Quiero ser honesto con ustedes, no me importa
lo que ustedes puedan pensar. Ese velo te contamina. Me importa lo que él piense. Y he orado por este momento y he ayunado y he clamado para que la palabra que he querido traerles el día de hoy se convierta en un horizonte de esperanza. Lo que Dios va a hacer con ustedes es increíble en el momento en que tú sueltes esos velos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, mi Dios, que en este momento tú puedas ayudar a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, Señor, a identificar el velo que los ha mantenido atados, Señor, ocultos. Pueden ser cosas pequeñas, pueden ser cosas terribles, pero por más pequeñas que sean, Señor, el problema está que tu gloria no ha podido ser manifestada a causa de ello. Señor, es mi oración, manifiesta tu gloria, Señor. Manifiesta tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor.